¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo de esta manera a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Son dos temas que vamos a tratar y que a mi consideración han sido los más importantes de la semana. Adelante. Un gobierno acosado por la economía. Déficit fiscal, mal al que no se le encuentra cura. El tema económico desgasta un Cambiemos que perdió credibilidad. Bueno, entre fines de la semana pasada, que ya habíamos hecho un comentario sobre el tema, y comienzo de esta semana, se produjeron cambios en la economía de Argentina muy fuertes, muy grandes, a los cuales el gobierno de Cambiemos le estaba escapando, pensó de que no iba a ser necesario llegar a, por ejemplo, tener que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional, cosa que ha hecho. Veníamos desde un 28 de diciembre, fecha en la cual se volvió a recalcular el índice de inflación que se había pensado en un 15% para el 2018, y en contra de lo que pensaba el Banco Central, Sturzenegger, sobre el tema, triunfó la idea del grupo económico y se llevó todo esto a una incertidumbre cambiaria que hizo de que, bueno, el dólar fuera subiendo día a día hasta que llegó un momento en que el Banco Central y el gobierno tuvo que tomar una decisión drástica, que fue ofrecerlo a un precio que consideraba de que iba a ser el precio tope hasta el cual estaba dispuesto a seguir vendiendo, que era 25 pesos por cada dólar. El martes fue el día clave dentro de este panorama económico, porque se daban varios factores. Uno se venía desde el viernes anterior con el tema del dólar. El martes vencían unos montos elevados en LEVAX, que son, para que todos nos entendamos, como siempre trato de hacerlo en este programa, las LEVAX son bonos emitidos por el Estado. En realidad son letras, pero son pagarés que el Estado emite y que tienen un vencimiento y por el cual pagan intereses. Ese vencimiento el martes era de un monto muy grande y ante la corrida con el dólar no se tenía confianza en que se fueran a renovar. O sea, hagan ustedes la idea de que tienen un plazo fijo. El emisor de ese plazo fijo es el gobierno y les vence. ¿Lo renuevan o lo retiran? Esa era la gran duda. ¿Lo renovarán o retirarán los pesos y se irán a comprar dólares porque se sienten los inversores mucho más seguros en la moneda norteamericana? Bueno, felizmente para el gobierno tomó una serie de medidas, como decía recién, bastante drásticas, activas al mismo tiempo, de ataque, no de esperar a ver qué le decía el mercado, porque el mercado ya se lo había dicho durante toda la semana anterior, de que el dólar estaba bajo, de que de esa manera los exportadores no iban a liquidar sus exportaciones, sobre todo los de cereales, y que no nos servía tampoco para exportar por parte de la UIA, de la Unión de Industriales Argentinos. Entonces, se le estaba pidiendo reformas de distintos tipos, que tienen que ver todo con lo macroeconómico, no con el bolsillo de la calle, el bolsillo del que vive de un sueldo. Esto tiene que ver con una economía que se vio afectada por diversos factores, muchos internos, por errores internos, y algunos que son ineludibles, que no se los puede sortear, como fue el caso de que la tasa de interés en Estados Unidos subiera, lo que afecta a que ante esa disyuntiva de estar de los fondos externos, fondos de capitales del exterior que estaban puestos en la Argentina, decidieron retirar esos capitales y llevarlos a una economía segura,
entre comillas, como es la de Estados Unidos. Aunque los intereses fuesen mucho más bajos, prefieren, porque son a largo plazo, Estados Unidos ya fijó tasas para dentro de 5 años, cosa que acá nos es imposible hacer. Entonces, esos fondos, la semana anterior, algunos de ellos se habían retirado, fondos muy importantes, y eso hizo de que hubiera una corrida al ver de que fondos fuertes se iban del país, el resto estaban entre me voy o me quedo y sigo con este gobierno. Bueno, el gobierno ante eso elevó las tasas hasta un 40%, una cifra que nunca se había dado en este gobierno, ni esperaban darla, en cuanto al rendimiento de los pesos. Por otro lado, volvieron, o sea, recuperaron el martes, que fue el día clave, el gobierno la llevó muy bien adelante, porque puso, como decimos comúnmente, toda la carne al fuego, dijo a 25 pesos vendo todos los dólares que quieran, y por otro lado, los vencimientos del EVAC, que se estimaba que teniendo entre un 85 y un 90% de esos vencimientos que tuvieran la oportunidad de ser renovados, o sea que no los iban a sacar de la tenencia del gobierno, iba a ser un éxito. Bueno, y recuperaron no solamente el 85 o el 90, sino el 100% de las LEVAC se renovaron, ofreciendo una tasa, por supuesto, mucho más alta. Por eso no se fueron al dólar los que tenían esas LEVAC, y se quedaron en fondos en pesos y renovaron las LEVAC, lo que al gobierno le vino muy bien, porque si no hubiera tenido que desprenderse de más activos, de dólares, del fondo del Banco Central. Entonces el panorama es este, o sea, las LEVAC se retuvieron, el dólar se estableció alrededor de los 25 pesos por dólar, y lo consideran, el grupo económico lo considera como un triunfo. Un triunfo engañoso. ¿Por qué? Porque no pensaban tener que llevar el dólar a ese valor y en esta época. Entonces, es un triunfo de haber frenado esta escalada y tener el dólar en los 25 pesos, haber recuperado las LEVAC y emitir un nuevo bono. Al mismo tiempo, ese martes salieron con un nuevo bono de Tesorería de la Nación que les dio un buen rendimiento, o sea, daba un buen rendimiento, y hubo gente que los compró a mediano y a largo plazo. O sea, que renovó la confianza en el gobierno. Esto en la macroeconomía. Se sienten conformes en el gobierno porque, como les digo, se frenó esta oleada que se venía de compra de dólares y de dinero que se dejaba de estar en el país de los fondos internacionales y se los llevaban afuera. Pero hay otra realidad, que es la realidad cotidiana, no la de macro, como les explicaba recién. Y en la cotidiana sí se ha calmado el mercado, sí ya no se habla tanto del dólar como hablamos durante la semana pasada, pero se perdió un 25% de poder adquisitivo de los bolsillos de la gente, siendo de que ya había una retracción en el consumo, producto de los aumentos de tarifas, que ya lo dije en programas anteriores, a nadie nos gusta, pero van a venir. O sea, de una u otra forma van a venir, porque eso tiene que ver, es el factor principal del déficit que tiene el gobierno. Subvencionar todas esas tarifas que fueron retenidos sus valores durante 15 años, que no se actualizaron en la forma de vida. Entonces, esa suba de tarifas, que la vamos a tratar en el tema siguiente, hablando sobre el déficit fiscal, la gente sabe de que las tarifas le van a venir más altas, ya han subido a fines del año pasado, y ahora viene el segundo sacudón. Ante eso la gente retiene, si le sobra algún peso, lo retiene, no lo gasta porque quiere ver
cuánto va a tener que pagar de todos estos servicios que le son indispensables. Entonces, nos encontramos con un mercado de la calle, llamémosle así, el mercado interno chico, no el macro, como les explicaba recién, que es lo que a los economistas les preocupa, y con razón, porque es la identidad del país y la confianza que tengan los inversores con el país, depende de esa macro. Pero a la mayoría de los argentinos, al 98% de los argentinos, nos interesa la cotidiana, nos interesa la del día a día, la de el consumo en todos sus aspectos, desde la verdulería y los supermercados que están pasando por épocas críticas, hasta los negocios de distintos, los comercios de distintos tipos de artículos y las fábricas que los abastecen a estos comercios. Esa economía se ha visto aún más resentida, porque aunque en el gobierno no lo reconozcan, los precios se han movido. Si ustedes, depende de la actividad que hayan tenido cada uno, pero yo tengo ejemplos de gente de que quería comprar 10 metros de cable y no se lo vendían porque no tenían a qué precio vendérselo. Ahora que ya hay una lista de precios nueva, todo el mundo lo puede comprar. Y entonces vamos a decir, y los comerciantes son acaparadores, el comerciante del cable. Como pasó en el cable, pasó en un montón de cosas. Doy este ejemplo porque lo conozco fehacientemente. Pero todos hacen lo mismo. O sea, si uno compró algo a 10 pesos, lo va a vender a 12 o a 13, pero sabe de que su proveedor le dijo a 10 pesos no te lo puedo dar más, tengo que esperar a ver en cuánto se fija el dólar, y le va a venir a 14 o a 13, no lo va a vender a 12 o a 13 como lo estaba vendiendo antes. Espera el precio nuevo porque si no se descapitaliza. Parece como que el comerciante estuviera especulando con esto y en realidad está especulando de no perder el capital que tiene en stock y que le van a reponer a un precio mucho más alto. Eso pasó en todos los rubros y todavía no se ha terminado de establecer esas listas de precios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? También está el otro factor. Si no se vende ya a estos precios, ¿vamos a seguir aumentando precios? Por más, hay muchos rubros en que están soportando un margen de rentabilidad más chico, porque si aumentan los precios, mucho menos van a vender. Ya están vendiendo poco y haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, menos van a vender a un precio más alto. Entonces es una economía simple la que les estoy marcando, la que les estoy haciendo notar, pero es la que pasa en el día a día, en lo clásico, digamos, de que le pasa a la ama de casa cuando va al supermercado o le pasa a un profesional cuando va a comprar algún elemento que necesita para su actividad. Todo estos factores de macroeconomía y de microeconomía han repercutido mal para el gobierno, mal en la mayoría de la gente, que sigue confiando en que se van a hacer las cosas como se deben hacer, que se van a hacer mejor, que vamos a llegar a un buen puerto, pero ese índice cada vez es menor. Hoy el gobierno de Macri ha perdido credibilidad, ha perdido el apoyo de confianza, porque ya pasaron 2 años y medio, y aquellos que apoyan a Cambiemos me dirán, y lo que pasa es que no se explicó bien porque la herencia, y lo de la herencia, ya estamos todos cansados de escuchar lo de la herencia, porque cuando entró el gobierno de Kirchner hablaba de la herencia, cuando entró el gobierno de Macri habla de herencia, y si empezamos a hablar de herencia nos vamos hasta el primer crédito de Rivadavia, y no podemos seguir cargando culpas sobre esas cosas. Que hay una herencia pesada que sobrellevar, como es el caso del aumento de las tarifas, todos lo sabemos. Pero, ¿qué se está haciendo en el gobierno, que puede hacer el gobierno y en estas instancias, como para que ese peso no sobrecaiga en la población, que es la que siempre está sufriendo los efectos de la macro, que se transforman en la microeconomía cotidiana, en algo que cada vez se nos hace más pesado? En el próximo tema que vamos a tocar, justamente es una continuación de esto, porque tiene que ver con un análisis
respecto al déficit del gobierno, al déficit fiscal que tiene el Estado argentino y qué es lo fundamental que tienen que atacar ahora. Vamos a un corte publicitario y en el próximo tema seguimos casi sobre lo mismo que estamos hablando ahora. Paga mensualmente a 21 millones de personas. Bueno, el encabezamiento era, en realidad no se alcanzó a ver en su totalidad, creo. El Estado paga mensualmente a 21 millones de personas. Somos 41, 42 millones. Los datos para hablar sobre este tema no son fáciles de recabar porque hay distintas versiones, de las que va del gobierno, de las que da la oposición y algunas ONG que van siguiendo el tema. Pero no están tan alejadas unas de otras. Tenemos 21 millones de personas que cobran un sueldo de la nación, incluidos los provinciales, los municipales y todos los demás, ¿no? Acá vemos un gráfico que le pedí al operador que los pusiera en pantalla porque nos va a servir para ver todo, para analizar un poco todo esto. ¿Qué pasa? Estos 21 millones de personas son solventadas por 12 millones que aportan mensualmente al sistema. Al sistema estoy hablando de todo y acá lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a ver de una manera mucho más explícita, que son las... lo que se gasta, en qué rubro se gastan, si son subsidios, si son aportes sociales y a su vez los sueldos, porque como le decía recién, estamos hablando que dentro de todo este gasto, que termina sumado a los intereses que la nación tiene que pagar de los créditos que ha tomado, sumado a gastos fijos, continuos que tiene de funcionamiento la nación, y fundamentalmente esto que estamos viendo, son 21 millones de personas, ahí lo estamos viendo bien, si me acompañan con el gráfico. Bueno, por ejemplo, en empleados públicos tenemos 3.603.279 personas. Dentro de eso tenemos empleados municipales, empleados nacionales, que ahí los vemos, 736.000 los nacionales, 2 millones casi 300 de provinciales y 575.000 de municipales. Estamos hablando a nivel nacional. Gente que trabaja, que merece cobrar su sueldo, no es que estamos diciendo no porque le pagan porque trabajan. En el rubro del medio vemos lo que se gasta en seguridad social. En seguridad social es donde más se va el monto más grande, que son casi 16 millones de pesos, dentro de los cuales tenemos también jubilaciones y pensiones, 5.800.000, vamos a redondear para hacerlo más fácil. En pensiones no contributivas tenemos otra cifra importante y por otro lado, eso estaría todo dentro de lo que es servicios sociales. Tenemos los subsidios que son del plan Progresar, el plan de hijo único, de asignación universal por hijo y embarazos, que nos lleva otros 4 millones de pesos. Seguidamente, les pido por favor subamos el gráfico, gracias. Tenemos otros que dentro de los cuales están sueldo de Fuerzas Armadas, personal retirado, prestación por desempleo que está dentro de los aportes sociales, 96 millones también. Todo este grupo hace los 21 millones de pesos que le decía que el Estado paga mensualmente. El tema, que es a lo que se tiene que abocar el gobierno, es fundamentalmente ¿qué hacemos? Porque
uno lo ve así y decís, bueno, ¿qué sacamos? ¿A quién le dejamos de pagar? O sea, tenemos empleados nacionales, empleados provinciales, empleados municipales. Todo se considera de que deben ser necesarios. Ahora, si analizamos este punto en especial, nos encontramos que depende de las provincias, pero en un promedio nacional, tenemos 54 empleados públicos cada 100 empleados privados. Es una cifra que asusta, que parece una barbaridad. Dentro de lo que es, no me gusta llamar primer mundo porque parece que nosotros fuéramos de los del último mundo, pero llamemos de la Unión Europea, por ejemplo. Estamos muy cerca de la cifra. En la Unión Europea hay países que tienen más de 54 empleados cada 100 empleos en la parte privada. Pero los servicios que prestan esos países con esas instituciones que tienen esa cantidad de empleados son muy distintos a lo que se prestan en América Latina. Entonces no nos tenemos que comparar con la Unión Europea o con Estados Unidos o con otros países, no nos vamos a comparar con Islandia, con los países del norte de Europa porque estamos fritos contra eso. Pero comparémonos contra nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, los más cercanos, Perú, Bolivia, y estamos, pero muy altos. O sea, los países que nos circundan como vecinos están alrededor del 27, 28, 34 empleados públicos por cada 100 empleados privados. No estoy hablando de cada 100 personas, ¿no? Aclaremos esto. Cada 100 empleados públicos, 54 empleados, perdón, de cada 100 empleados privados, 54 empleados públicos. Entonces, ese sería un segmento que hay que empezar a replantearse la utilidad de toda esta gente en el sistema. Porque esto es lo que lleva al gasto público y lo que la nación tiene que afrontar mensualmente. Entonces le entran aportes, aportes que van del empleo público a la nación, 12 millones de personas. Y a su vez hay que pagar 21 millones de sueldos o asignaciones o jubilaciones o lo que sea. Pero sale para 21 millones de personas y son 12 millones lo que aportan. Ese déficit lo tiene que absorber el gobierno y lo absorbe de distintas maneras. El gobierno anterior lo hacía emitiendo y seguía subsidiando. Este gobierno está tratando de retirar los subsidios, sobre todo en lo que es en los planes energéticos, como para achicar ese déficit. Porque parte de ese déficit, lo más grande, es mantener justamente los subsidios al transporte y los subsidios al gas y a la electricidad, o sea, los subsidios energéticos. Esos son los que más plata le llevan al gobierno. Si se aprueban estas medidas que hay de actualizar los costos de la energía, los vamos a terminar pagando todos, pero supuestamente el gobierno va a tener que emitir menos, o en el caso de este gobierno, en vez de emitir, prefirió, en un contexto que le era conveniente un año y medio atrás, tomar crédito externo en dólares. ¿Qué pasa? Ahora el dólar subió en Estados Unidos, se valorizó el dólar en el mundo, no es una cosa que se la podemos achacar a este gobierno, este desfasaje. Este desfasaje interno del dólar sí, pero que el dólar se sobrevaluara en los mercados internacionales no es culpa de este gobierno. Entonces, este gobierno prefirió tomar crédito externo en dólares, comprometerse en dólares y afrontar ese desfasaje. Ahora, ese desfasaje, ¿cómo lo arreglamos? Yo les mostraba recién el primero de lo que habíamos visto, el primer ítem que habíamos visto del gráfico que tenía que ver con los empleos públicos. Pero también está el de seguridad social, lo que afronta el ANSES, que son todos estos que veíamos anteriormente, pensionado y jubilado, que le vamos a bajar todavía más, o vamos a dejar de jubilar gente, imposible. Un ítem que considero, desde mi humilde punto de vista, que puede ser quizás no tocado abierto, no tocado así en forma abierta, sino
que se necesita filtrarlo es el de los subsidios. O sea, ¿quién realmente lo necesita? ¿Quién lo merece? Porque lo necesita. Hay algunos que no lo tienen y indudablemente lo necesitan. No solamente habría que acomodar algunos, sino dar nuevos. Hay mucha gente que le está pasando muy mal porque no le han dado el subsidio que le correspondería. Pero también hay muchísima más que está cobrando un subsidio y que no lo necesita. Que necesita es trabajar y está en edad de trabajar y en condiciones de hacerlo. Hay algunos que no quieren, que pasan por la vereda enfrente del trabajo. Bueno, eso habrá que encasillarlos en un camino y ver cómo solucionarlo. Y a los otros que quieren y no lo consiguen, es deber del Estado también ver de que haya mayor oferta de trabajo como para que esta gente se pueda adecuar y no tenga que depender del subsidio. Entonces, lo de seguridad social es uno de los factores que tiene que atender el gobierno y seleccionarlo. ¿A quién le hace falta realmente y quién lo está cobrando? Que nos hemos enterado, no yo, sale en todos los medios, de los punteros de los barrios que conseguían el subsidio al desempleo, pero para el puntero quedaba la mitad y la mitad la cobraba el otro. No se sabe qué cantidad de gente lo necesita, qué cantidad de gente lo cobra. Porque no está, después de 2 años y medio de este gobierno, no se ha hecho los deberes en ese aspecto de analizar realmente si el que lo está cobrando realmente lo necesita. Perdón, nuevamente. Ese es uno de los puntos que se podría analizar, pero fundamentalmente lo que el gobierno tiene que hacer es dar señal desde arriba hacia abajo de que se comprende esta situación y de que se van a hacer los ajustes necesarios a nivel gobierno para que den el ejemplo, que este gobierno tampoco lo ha dado. O sea, se fue, Cristina Fernández de Kirchner entró con 10 ministerios, se fue con 16 ministerios, o sea, nombró 6 ministerios más. Ahora en la época Macri tenemos 21 ministerios, o sea, se subieron. Entonces, tenemos... tengo que leerlo porque son cifras que no son fáciles de recordarlas. Tenemos 21 ministerios, tenemos 87 secretarías de Estado y tenemos 207 subsecretarías, con lo que implica de todo ese personal, que no es solamente una secretaría, significa a lo mejor 100, 150 personas, en otras habrá 10, pero eso es algo que el gobierno indudablemente tiene que ajustar. Sus gastos, los gastos de asesoría de senadores y de diputados. Hay diputados que tienen más de 30 asesores. Es indispensable tantos asesores continuos. Serán necesarios en determinados momentos. Se está tratando o se va a tratar la ley de aborto. Bueno, yo soy un diputado que necesito, por ejemplo, gente que me acompañe porque es un tema que no domino, porque no soy médico, por ejemplo. Entonces, el ejemplo tiene que venir desde arriba. Y el gobierno, en este momento, es el momento en que el pueblo está esperando justamente que nos indique con su ejemplo lo que tenemos que hacer. Ajustarnos, nos vamos a tener que ajustar a la fuerza porque ellos lo mandan. Pero también esperamos que haya señales de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de que entienden la situación y que el sacrificio no es solamente para, como decía mi compañero Néstor Gómez, para el ciudadano de a pie. Gracias, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos el viernes próximo.
tardes. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana. Son dos de ellas. En una semana bastante convulsionada a nivel nacional, con distintos tonos políticos. Vamos a analizarlas más que hablar solamente del título y de lo que pasó, sí hacer un análisis de las situaciones que han derivado de cada una de estas noticias. Vamos a la presentación de ellas. Venezuela. Nicolás Maduro se reeligió hasta 2025. Argentina, un país encadenado a viejos problemas. En medio de un caos económico y social sin precedentes, se realizaron las elecciones venezolanas. Bueno, como decía recién el título, se realizaron este domingo las elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales, con una abstención, o sea, con gente que no fue a votar en la más alta de la historia desde que hay un proceso democrático en el país del norte de América, de Sudamérica. El 46% de la gente no fue a votar. Dentro de los votantes, la mayoría la llevó Nicolás Maduro, por lo cual fue reelecto hasta el año 2025. Es una situación muy irregular porque se ha prohibido a partidos políticos, hay algunos de sus dirigentes presos, como presos políticos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ante estos resultados, la mayoría de los países sudamericanos, a excepción de Bolivia, entre los más reconocidos, no le han justamente reconocido a Venezuela este proceso, por lo cual se lo considera como que habría que volver a hacer unas elecciones bajo un paraguas de protección por medio de la ONU o alguna organización que controle la forma en que se maneja a los votantes y a las mesas donde se realizan estos votos. La verdad es que se veían en esta jornada del domingo las escuelas prácticamente desiertas, con muy poca gente, y luego de las elecciones, Maduro se autoproclamó nuevamente presidente de la nación, como les dije recién, hasta el año 2025. En una de sus primeras medidas que tomó antes de dejar llegar el lunes, ordenó la detención de 11 militares de alto rango, que son militares que tuvieron expresiones contrarias al régimen. Maduro se encuentra en una posición muy difícil. Recordemos que Maduro es el continuador de la política de Chávez, quien falleciera estando en el poder, y el poder le pasó a Maduro, siendo de que no le correspondía a él como vicepresidente, sino al presidente de la Cámara de Diputados, que era quien tendría que haber tomado en este lugar es la Asamblea, ¿no? Que tendría que haber tomado el cargo presidencial. Pero bueno, no fue así, ya hace varios años que está en el poder. Esta reelección lo lleva de nuevo hasta el 2025. Les contaba, hizo detener a 11 militares que estaban en contra y que tuvieron esas expresiones dentro de la fuerza, así que bueno, pasaron a engrosar la lista de detenidos que hay dentro del ámbito político y dentro del ámbito militar. Venezuela está pasando por una crisis económica y social como nunca en su historia. Recordemos, le decía recién, de la época de Chávez. En la época de Chávez tuvo lo que se acostumbró a llamar el viento de cola, ¿no? Una frase que también se impuso acá en la Argentina. ¿Cuál era el viento de cola de Venezuela? El petróleo. Venezuela tiene una de las reservas más grandes del mundo de petróleo en crudo, o sea, sin extraer. Y lo que pasa es que de 5 de las empresas venezolanas, de capitales del Estado, hay una sola que está activa en este momento. Entonces, de hacer 3.5 millones de barriles por día, está haciendo 1.5 millones de barriles por día.
Ahora, y les tocó una época a Chávez donde cuando estaba Chávez, un barril de petróleo llegó a valer $100. En la época de Maduro llegó a bajar hasta casi menos de 40. Esto hizo de que el principal recurso que tenía Venezuela para negociar con el exterior el aprovisionamiento de las cosas que le son indispensables para la vida cotidiana se viera cerrado prácticamente por la imposibilidad de pago. A eso se le suma que Estados Unidos le ha hecho un bloqueo económico también con las cuentas que tienen en el país del norte y ha sumado a países europeos que están dentro de la misma postura que Estados Unidos. Pero ante todo esto, el pueblo venezolano se ve en una situación extrema, de extrema necesidad, a tal punto que no tienen que comer muchos de ellos. Tengo un gráfico para mostrarles, le pido al operador si lo puede poner en pantalla, de la cantidad de gente que ha emigrado desde Venezuela al exterior y a distintos países, inclusive nuestro país es receptor de muchos de ellos. Las cifras son, llaman muchísimo la atención, de 1.600.000 emigrados que había a fines del 2017, ya en lo que va del 2018 ya llevan más de 2,5 millones de ciudadanos venezolanos que están emigrando hacia otros países. Esta situación hace que se viva una incertidumbre muy grande y algunos sectores esperaban que en estas elecciones se pudiera llegar a algún cambio que los beneficiara al pueblo en general. Y como no es así, más aún siguen con el interés de abandonar el país. Algunos se van a Estados Unidos, la mayoría se van a Colombia, que les queda, como a nosotros sanfrancisqueños, cruzar el camino interprovincial. Ellos cruzan la frontera con mucha facilidad al país colombiano y la mayoría se han refugiado en ese país. ¿Qué pasa con Maduro? Maduro en este momento tiene un mayor temor a sus propias fuerzas internas que a las fuerzas del exterior que le bloquean la economía, que lo prescriben a determinados países con los cuales puede negociar y no pueden operar libremente. De todas maneras, su único elemento de compraventa que tiene es el petróleo, porque prácticamente, que es uno de los graves problemas de la mayoría de los países sudamericanos, que se han refugiado siempre, como nos ocurrió a nosotros en su momento con la soja, a Brasil con el caucho, o con la soja también como le está ocurriendo, a Perú, a Bolivia con los minerales. ¿Qué pasa? Somos productores fuertes de un solo producto. Ese producto, cuando, como en el caso de Venezuela ahora, tiene una baja internacional muy marcada, muy grande, ya les digo, de $100 el barril pasó en el término de 3 años a valer menos de $40 el barril, hace de que tenga muy pocas posibilidades de negociación. ¿Quiénes lo apoyan a Venezuela? En este momento lo están haciendo China y Rusia. Entonces acá, en otras ocasiones hablamos de Medio Oriente, de Siria fundamentalmente, donde se producían los mayores enfrentamientos. Pero también dentro de eso está Irak, Irán, que son noticia también todos los días. ¿Por qué les menciono esto? Porque en esos países del Oriente Próximo y del Oriente Medio también está China y está Rusia involucrados en las situaciones económicas, sociales y de guerras que se desatan en estos países. A Venezuela lo apoya entregándole armamento, entregándole medicamentos, entregándole comida, justamente China y Rusia.
dos países antagónicos con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre es como que esperaba que Venezuela terminara Maduro su mandato con una revolución interna, con una revolución de sus propias fuerzas, de las fuerzas chavistas que lo llevaron al poder. Y hubo intentos de eso, quizás algunos apoyados por la CIA, que siempre ha tenido que ver con estos movimientos en América Latina, y que no han llegado a su fin. La mayoría de los militares fueron detenidos y están prisioneros, como los que le comentaba que este lunes se incorporaron 11 detenidos más por órdenes de Maduro, y jefes de alto rango del ejército. Entonces Estados Unidos esperaba un golpe de Estado interno como para poder poner otro mandatario, pero en este momento es pesimista con respecto a esto, el gobierno de Estados Unidos, porque seguramente ese mandatario estaría elegido por China o por Rusia o por ambos, posiblemente más por Rusia, que es el que tiene más poder sobre el gobierno venezolano. Entonces, ¿qué ocurriría? Tendría un presidente que no sería Maduro, que quizás supuestamente Estados Unidos pensaría de que podría manejarlo de una manera más fácil, pero ante la posibilidad de que sea designado por las mismas fuerzas o chinas o rusas, como le decía, la tendencia es más que sean los rusos quienes influyan en eso, se encontrarían con un país amigable a regímenes contrarios al suyo, contrarios al de Estados Unidos. Entonces, en este momento ya es como que no apoyan una salida de un levantamiento interno dentro de las mismas tropas de Maduro. Y Maduro está preocupado porque ve que su gente, que lo ha seguido durante muchos años, y el famoso ejército bolivariano que daba su vida por Chávez, no está tan dispuesto a darla por él. Entonces le preocupa más qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas, qué pasa si hay un levantamiento de las Fuerzas Armadas y que sea apoyado por la mayoría del pueblo, que este domingo ni fue a votar porque no tenían elecciones que no fueran ya acomodadas con el mismo gobierno de Maduro, que ya estaban habladas de antemano. Ese es el mayor temor que tiene Maduro. Por eso es que puso presos a estos 11 militares a horas nomás de haber sido declarada su mayoría de votos en el gobierno, para este nuevo gobierno. Les decía recién de que les hablaba de la cantidad de gente que emigra de Venezuela. Y nuestro país no está exento de esa inmigración, en el caso nuestro, o sea, de gente que viene. Pero el país que más recibe es Colombia, que está ahí pegadito, y todos los países latinoamericanos están recibiendo gente hasta este momento sin discriminación, o sea, los dejan entrar, se los trata de ubicar, pero la mayoría de los países circundantes no están en condiciones como... Aquí vemos el gráfico, un poco tarde, pero lo alcanzamos a ver. Venezolanos en el extranjero. Esto, la última referencia que nos marca este gráfico es del 2017, donde había 1.600.000 y pico venezolanos en el extranjero. Esa cifra ya en el 2018, que no hay una cifra definitiva, pero se habla de 2.500.000 venezolanos en el exterior. Y ahí vemos cómo han ido progresando desde los años que fueron pasando, cómo ha ido creciendo. Del 2015 al 2017 se ha más que duplicado la gente de Venezuela en el exterior. Pero bueno, la realidad es esta. La población está haciendo lo imposible porque con lo que gana un empleado dentro de este sistema apenas si le alcanza para comer. El país, a su vez, como le dije anteriormente, sus únicos recursos son el petróleo. Está subiendo a nivel mundial el petróleo, puede ser que le sirva como para posicionarse un poco mejor y abastecer mejor al país
de las necesidades que tienen, que son elementales, las cosas más comunes que podemos conseguir en un supermercado, en Venezuela no se consiguen. Y hay un gobierno que está hackeado por factores externos, con una ayuda mínima por el lado de China y de Rusia, como les decía anteriormente, y por un grupo de países sudamericanos que forman el llamado Grupo de Lima, porque ahí se formó en la ciudad de Lima en una reunión, dentro de los cuales está Argentina, que le han quitado los cancilleres, le han pedido que se vengan, en el caso de Argentina le han pedido al canciller argentino que vuelva al país para recibir instrucciones, cómo manejarse con Venezuela y con este nuevo gobierno. Veremos qué pasa en lo sucesivo. El deseo, por supuesto, es de que no haya una revuelta militar que inevitablemente va a llevar a bajas civiles, a bajas militares o civiles, a bajas de personas, y que se resuelva de la mejor manera. Maduro no tiene la más mínima intención de dejar el poder. Posiblemente lo siga haciendo, pero indudablemente va a tener que ajustar un poco su táctica de manejo de gobierno, porque la mayoría de la población está en contra y las Fuerzas Armadas que lo han llevado al poder, muchos de ellos se resisten a seguir en esta postura. Bueno, ya lo veremos más adelante qué va sucediendo en Venezuela. Vamos a un corte, una tanda publicitaria, y tomamos el segundo tema de hoy, que se refiere a noticias de nuestro país. Cambian los gobiernos y sus políticas, pero las causas del estancamiento como país se repiten inexorablemente. Bueno, esto más que una noticia va a ser una reflexión sobre las noticias de esta semana, que seguramente ustedes la han visto a través de nuestro canal o leído en los diarios nacionales, que tiene que ver con la necesidad de llegar a buen término, sobre todo en el Senado, con la disposición que hay de los aumentos de tarifas. La oposición no lo convalida de la forma en que el gobierno lo propone. El gobierno ha hecho una pequeña reforma, no se la aceptan, y ahí vamos, entre vaivenes, y van pasando los días y van pasando los meses. ¿Por qué les digo no es una noticia sino una reflexión? Porque llegando a esta fecha del 25 de mayo es como que a veces se merece que nos replanteemos el país que se quiso hacer hace ya más de 200 años, y el país que tenemos y el país que podría haber sido. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estamos como discutiendo las mismas cosas, estamos peleándonos, valga la palabra, entre distintos partidos políticos por los mismos temas. Estamos empantanados en la discusión de problemas que ya tienen más de 70 años. Si nos retrotraemos, no vayamos a 1810 ni a 1816 con nuestra independencia, 1810 la Revolución, 1816 la Declaración de la Independencia. Ya lo estudiamos en el primario, desde el primario que lo sabemos. Trasladémonos apenas 100 años después de esa Declaración de la Independencia. Argentina estaba llamado a ser, junto a Canadá y a Australia, uno de los países que más prosperidad le podían dar a sus habitantes, y por eso también se recibían a muchísimos inmigrantes. Estoy hablando de principios del siglo XX y hasta la mitad del mismo. Fue de esta manera, sobre todo en la década del 20, antes del
famoso crack de 1930 en el mundo. Pero un país que reunía todas las condiciones, pocos habitantes, o sea que se lo podía habitar con gente que tuviera todas las intenciones de desarrollarse en el país, como lo fue, por ejemplo, Estados Unidos otros 100 años atrás. Tierras fértiles, sin trabajar prácticamente, o muy poco trabajadas, un espíritu de trabajo envidiable, porque teníamos un montón de gente que venía al país y la gente misma que ya convivía acá con intenciones de progresar y de tener un país rico. Era un país rico es un país rico con las riquezas mineras, hídricas, pesqueras, sin explotar. Daba toda la sensación de que era uno de los países, como dije anteriormente, junto a Australia y Canadá, de los cuales se esperaba que en lo que faltaba de completar ese siglo XX, llegara a estar entre los primeros países del mundo. Y pasó lo que pasó. Siempre que no se puede llegar a una meta que uno se propone o que se esperaba, se empiezan a aparecer las explicaciones, que depende de qué sentido político se le quiera dar, son unas u otras. Indudablemente el mundo fue cambiando y ya no nos insertábamos de la misma manera que estábamos insertos en aquella época donde Argentina era lo que se le llamaba famoso granero del mundo, donde exportábamos cereales a una Europa posguerra que necesitaba de todo. Entonces nuestras fábricas estaban a pleno, trabajando a pleno, y nuestro campo trabajando a pleno también para exportar a países que estaban muertos de hambre, y no lo digo en forma metafórica, realmente se morían de hambre. Esos países hoy son de lo que llamamos el primer mundo, después de haber pasado por lo que han pasado, por las guerras, por la destrucción, y nosotros, que éramos la esperanza de muchos que veían, analistas económicos, políticos, que veían al país del futuro, estamos empantanados en la misma situación que hace, como les decía recién, 70 años. Seguimos discutiendo con el gremialismo, que si hay paro, que si no hay paro, que si pueden hacer paro, que si no lo hacen, que si los reprimen, que si no los reprimen. Teníamos en aquel tiempo un país muy educado, uno de los más educados, con una mejor formación en educación de toda Latinoamérica, producto de una continuidad en la educación que nos llevó a ese nivel y que lamentablemente se fue perdiendo. Hoy estamos entre uno de los últimos países sudamericanos en ese nivel. Entonces hemos ido decayendo. ¿Vivimos mejor? Sí, indudablemente que vivimos mejor. Tenemos heladera, aire acondicionado, autos, aquellos que podemos tenerlo, otros no lo tendrán, pero tienen moto, aspiran a tenerlo. Vivimos mejor en ciertas comodidades, pero en las aspiraciones que teníamos como país, como la totalidad de una sociedad, es como que tenemos que sentirnos avergonzados de donde hemos llegado, porque todos tenemos un poco de culpa. Nuestros antepasados, no tan antiguos, y nosotros mismos, de no haber podido llevar por el buen camino a ese país que se vislumbraba como uno de los mejores del mundo para el siglo XXI y fines del siglo XX. Porque, como les decía recién, nos quedamos siempre en las menudencias, en las cosas chicas, en las disputas, que la inflación, que cómo la manejamos, que viene un gobierno, hace blanco, viene el otro gobierno, hace negro, porque todo lo blanco era malo. Nunca hemos tenido en estos últimos 70 años una política conductora, una matriz
de qué país queremos ser y de cómo podemos llegar a serlo, que se logra únicamente con la unión de los distintos grupos políticos, que todos integramos, que formamos el país. El país no es el mapita que vemos sobre un papel, somos todos, somos un sentimiento, somos los amigos, somos los vecinos, somos las otras ciudades con las que nos entrelazamos y es el campo y es la industria y somos los trabajadores y son los empleados y son los políticos y son los militares y somos todos. Hemos podido dejar atrás, después de graves heridas, justamente eso, incluir a los militares, o por lo menos la mayoría de la gente lo hace, olvidándonos de ya aquello, no olvidándonos, dejándolo atrás, pero sí de que estos nuevos militares no habían nacido en la época de la dictadura y no podemos seguir achacándole problemas que tuvimos hace 30 y pico, 40 años atrás. Todas estas desavenencias han hecho de que no logremos lo que les decía recién, una matriz de país. A veces da bronca cuando uno lee en otros países que se fue un partido de derecha, entró un partido de izquierda, pero el programa de educación, por ejemplo, lo mantiene porque considera que es excelente, que ha dado muy buen resultado. El rumbo económico lo varía 10 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda, pero se continúa porque se ansía ese nuevo gobierno tener la posibilidad de mejorar aún más a su población. Pero que lo que se estuvo haciendo tendió a eso. Acá parece como que siempre nos quedamos con que el que se fue quería que esto terminara mal, se fundiera el país y estuviéramos todos en bancarrota. Perdón. Y yo no creo que sea así. Yo creo que se han equivocado, que hay gobiernos que se han equivocado y mucho. Y este nuevo gobierno que vino con todas las intenciones del mundo, es como que notamos que se está quedando en buenos deseos, pero no en la ambición que todos tenemos de lograr un consenso, llamar a una apertura de opiniones, de posibilidades, compatibilizarlas, no escucharlas, simplemente decir, bueno, te escuché, gracias, chao, hasta luego. No, no todos tienen la razón, todos tenemos parte de la razón. Y entonces dentro de esas partes de razones hay que hacer una razón general que nos incluya a todos y a todos los partidos. El año que viene hay elecciones, entonces ¿qué pasa? Ya ahora se está pensando que el deterioro de este gobierno puede asegurar para los contrincantes de este gobierno una mejor posición para las elecciones del año próximo. Y posiblemente este haya hecho lo mismo antes. Pero mientras tanto, en el medio, estamos los 40 millones de argentinos que nos levantamos toda la mañana para trabajar, que queremos un país mejor, que queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan otras posibilidades que las vemos en otros países y a las cuales no podemos acceder, no porque no tengamos los elementos para hacerlo, sino que nos dan los elementos y no sabemos utilizarlos. Es como que si nos dieran martillos y clavos y maderas y no supiéramos armar un simple cajón. Por eso, les decía, no es una noticia, es una reflexión sobre todas las noticias que se han dado esta semana y este último mes. Y que con motivo del 25 de mayo estaría bueno que todos nuestros gobernantes pensaran con una mente más abierta hacia la posibilidad de una unión de distintos criterios, distintas posibilidades, y se reunieran y la llevaran adelante para ver si podemos alguna vez volver a encontrar ese camino que nos marcaron como que era inexorable, que teníamos que ir por ese camino hace 100 años atrás y que nunca lo hemos encontrado. Ojalá que en algún momento se dé, y que en este momento sirva esta reflexión como para hacernos pensar a todos que no perdamos las esperanzas, que sigamos adelante
y que seguramente tendremos un camino mejor para transitar. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el viernes próximo en Noticias de la Semana, vistas desde San Francisco. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Noticias de la Semana. Lugar donde tratamos no simplemente de seleccionar las mejores noticias del momento que han transcurrido en esta semana, sino además hacer un análisis de las mismas para profundizarlas y sacar de ellas algo que nos sea útil y que a su vez veamos con mayor claridad la situación del país o del exterior en el caso de que la noticia sea de ahí. Así que bienvenidos, vamos a las presentaciones de los títulos de hoy y a continuación los desarrollamos. Macri en su laberinto. ¿De qué se trata la ley Justina? El presidente vetó la ley que retrotraía los valores de las tarifas. Bueno, el título de esta nota, Macri en su laberinto, con ello quise sintetizar justamente desde mi punto de vista en la situación que se encuentra el presidente Macri en este momento, hackeado por distintos problemas que no se le termina de dar una solución desde el plano económico y fundamentalmente desde el plano político, porque en definitiva, todo lo económico termina siendo político y todo lo político termina siendo económico. En esta semana el presidente vetó, o sea, anuló la disposición de ley que salió del Senado con 37 votos a favor de esta ley por parte de la oposición y 30 votos por parte de aquellos que estaban en contra de ella. Esta ley lo que pretendía era retrotraer los precios de las tarifas a noviembre del año pasado, o sea, a finales del año pasado, con lo cual no íbamos a sufrir los aumentos fundamentalmente en el gas, la electricidad y el agua. Fundamentalmente digo porque hay otros servicios que terminan dependiendo de estos mismos y que son aquellos que justamente necesitan de estos elementos para funcionar, como es el caso de muchos lugares que generan energía pero a través del gas. Por ejemplo, entonces la incidencia del aumento se ve notoriamente influenciado por estas tarifas que se están discutiendo. Bueno, el presidente Macri decidió de que no se vuelva atrás con el aumento de las tarifas y esto hace de que, bueno, en los meses subsiguientes vamos a recibir los aumentos que llevarían estas tarifas supuestamente a los precios que normalmente tendrían que estar. Si hacemos un análisis en la realidad de lo que es conveniente, tenemos que dividirla lógicamente en dos aspectos. El aspecto del gobierno, que lo ve desde un punto de vista,
y el aspecto de la población, en su gran mayoría, que lo ve desde otro punto de vista, totalmente opuesto. El gobierno se ve obligado a llevar las tarifas a sus valores reales porque durante 10, 12 años estuvieron subsidiadas, o sea, para que sea simple de entender, y nosotros decimos, ¿por qué aumenta el gas? ¿Quién recibe ese aumento? Aumenta la luz, lo recibe PEC, en el caso nuestro, en el caso de nuestra provincia. En realidad, todas estas tarifas, al estar subsidiadas, esa parte que la empresa necesitaba para que le sea rentable, o por lo menos que no perdiera capital, la empresa que genera el envío de gas, el transporte de gas o el transporte de electricidad hasta nuestras casas, se lo tenía que pagar el gobierno. O sea, nosotros pagábamos poco, o relativamente poco, y el resto se lo daba el gobierno. El gobierno en este momento, el gobierno central, ¿no es cierto?, el gobierno nacional. El gobierno en este momento quiere regularizar, entre tantas otras cosas, el tema de las tarifas, porque es de donde sale el grueso de los gastos justamente del gobierno en la financiación de este excedente al que no llegamos a pagar los abonados, los consumidores, y el gobierno se tiene que hacer cargo. Entonces, al llevar las tarifas a los valores que se consideran reales en el gas, de acuerdo al metro cúbico de salida del pozo, transporte, lo mismo que pasa con la electricidad, vamos a sufrir un aumento que va a llevar a que el gobierno no tenga que erogar de sus fondos esa cantidad de dinero para que las empresas puedan seguir brindándonos los mismos servicios. En esto hay una realidad que es cierta. Vamos a ver qué pasa ahora en el invierno con el tema de gas, pero durante estos últimos años no ha faltado gas y no ha faltado energía eléctrica de la misma manera que pasaba años atrás. Recuerden los veranos donde nos pasábamos 3 o 4 horas sin energía eléctrica. Eso no tiene que ver solamente PEC, porque esto depende de todo un sistema nacional, intercomunicado, de proveeduría de energía para el caso de nuestra ciudad. Entonces, el gobierno, al dejar de hacerse cargo de lo que estaba subsidiando a cada usuario, puede achicar su déficit fiscal. A su vez, recauda algo más porque sobre eso cobra IVA, sobre el servicio y el gasto, cobra IVA, y los municipios y las provincias también tienen su porcentaje sobre el consumo de cada uno de nosotros en cada uno de esos servicios. Al recaudar más, engrosa, por supuesto, el ingreso de dinero al fisco, y a su vez deja de salir el subsidio que necesitaba colocar para que estas empresas nos siguieran brindando este servicio en la manera que lo hacían. Viéndolo así es muy simple, es una cuestión matemática. El tema es que, visto desde el otro lado, desde el lado de la población, nos encontramos en un momento muy difícil de seguir soportando esfuerzos económicos para seguir solventando la forma de gobierno, la forma de manejar los gastos del gobierno nacional. En una economía totalmente retraída, con bajas en las ventas, tanto de la industria como del comercio y cualquier otra actividad, sentir el nuevo sacudón de aumento de tarifas, lógicamente que a nadie le va a gustar, por más de que veamos, si lo analizamos, veamos de que eso es un bien para la nación, para el gobierno nacional, porque va a dejar de quitar beneficios de otras áreas que son muy necesarias y dejando simplemente de solventar estos gastos individuales de cada uno de nosotros, dando subsidios fundamentalmente al gas y a la electricidad. El tema es que se hace cada vez más complicado afrontar estos gastos, como les decía recién. Y
Por otro lado, que es lo que nos hace hacer un replanteo, es decir, ¿qué pasa con los gastos grandes propios del gobierno? O sea, de su funcionamiento. Porque uno se pregunta, decir, bueno, sí, tenemos que ajustar el déficit nacional. Perfecto, estamos de acuerdo. Durante años se subsidiaron distintos sectores que no se lo va a poder más subsidiar y con eso vamos a achicar el déficit fiscal y vamos a tratar de hacer un crecimiento al mismo tiempo, lo que implicaría que un crecimiento va a dar más liviandad a la economía nacional. Pero, ¿por qué no empezamos por casa? Por la casa rosada justamente. ¿Por qué no empezamos a achicar un poco toda esa estructura, esa macroestructura de funcionamiento? Haciéndome esta pregunta, preparando este programa y los que le iba a hablar sobre el tema de las tarifas, veo de que en los últimos 2 días el presidente Macri estuvo en distintos lugares y en uno de ellos fue en la ciudad de Cachi, en Salta, donde le hicieron algunas preguntas relacionadas con este tema, sobre todo con si el área económica y el área de las distintas áreas de su gobierno iba a haber cambio. En la ciudad de Cachi particularmente 2 periodistas se le hicieron de distinta manera, pero mezcladas con otras preguntas, como normalmente se hacen en esas entrevistas, en las cuales el periodista trata de, en esos 15 segundos que tiene para hacer una pregunta, meter 2 o 3 preguntas. Pero a esta en particular, que le hicieron 2 periodistas, si iba a haber cambios en sus gabinetes, el presidente Macri las eludió hábilmente, como todo político, saliendo por la tangente, hablando de otros temas. Pero ninguna de las 2 dio a entender de que no, de que el gobierno como institución iba a quedar conformada de la misma manera. Entonces me pregunto si quizás todo esto no ha activado en el presidente y en su grupo más cercano, en lo que se le llama la mesa chica, la necesidad de dar justamente esta muestra de que en esta misma mesa, en otro programa, lo planteé también de la misma manera. ¿Por qué no empezamos por casa? Para mostrar intención de llegar a un buen puerto, pero achicando fundamentalmente los gastos del gobierno, como para dar el ejemplo. Creo de que esto se está considerando, se debe estar viendo. En el programa de la semana anterior yo le decía la cantidad de ministerios que se crearon luego de subir a este presidente al poder. La presidenta Cristina de Kirchner había dejado una cantidad menor de ministerios, Macri los aumentó, como así las secretarías y subsecretarías. Quizás nos encontremos con que esta oposición del Senado en no autorizar, aunque no es su función, de acuerdo a lo que dice el presidente, fijar las tarifas, no es función del Senado. No obstante eso, la ley pasó por diputados, pasó por el Senado y el Senado le fue negativo, lo que hace de que todos nos preguntemos, ¿realmente el presidente le habrá, como decimos vulgarmente, caído la ficha de que se encuentra en minoría en el Senado y que no todas las cosas que puede decidir hacer las puede hacer en forma abierta y rápida como quisiera? ¿Va a llegar a todas de esta manera, vetándolas a lo decidido por el Senado? Es un recurso democrático, ¿no? Todos los presidentes que hemos tenido anteriormente han vetado leyes. En la época de Menem fue el récord de veto de leyes. No obstante, Macri ya por el poco tiempo que lleva tiene una cantidad de leyes ya vetadas. Haciendo un resumen, me parece de que sinceramente le ha llegado a Macri el mensaje de la oposición. El mensaje fue claro. Creemos de que no hay otra solución para achicar el gasto público,
pero tampoco estamos dispuestos a soportar cualquier cambio que el Ejecutivo presente. Esto le va a llevar a Macri a un replanteamiento de toda su posición con respecto a las medidas a tomar y a la respuesta que pueda haber en el Senado de apoyo hacia lo que él decida. Tenemos que ser conscientes no solamente en la crítica al gobierno nacional, sino también, para no ser injustos, recordar que esta situación con respecto a las tarifas tiene exclusivamente que ver con el gobierno que se fue, que la fue dejando achatadas en una política de dejar los bienes que recibíamos como que eran casi gratuitos, como en el caso de la electricidad y el gas, para que la gente se sintiera más contenta, pero que algún día, si no hubiera habido cambio de gobierno, también hubiera sido necesario hacer algo, o si no, seguir imprimiendo billetes argentinos, pesos, y seguir solventando esta diferencia. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno nacional, que nos tiene que dar una muestra de que el sacrificio también viene por parte del gobierno, achicando la estructura política que todos conocemos, que ahora no vale la pena empezar a detallar, pero decir asesores, cantidad de asesores por diputados, cantidad de asesores por cada subsecretaría y secretaría que se forma. Es necesario compactar todo ese sistema de gobierno en espacios más chicos, con menos gente y que nos den mejores resultados. Pero por otro lado, como les decía recién, también lo encuentra el gobierno en un contexto internacional que no es para nada favorable. El aumento del dólar en el mundo no nos ha afectado solamente a nosotros. Nosotros tuvimos una devaluación en este mes pasado de un 20%. Brasil la tuvo en un 16%, México en un 18%. Todos los países sudamericanos y fundamentalmente aquellos que somos más débiles y que dependemos del crédito externo, lo hemos sufrido porque las tasas se han ido muy altas y eso nos juega en forma desfavorable en dos sentidos. Uno, que los intereses que tenemos que pagar son cada vez más altos, y en otro, que los dólares que entraban a nuestro país como inversión financiera, que no es la que necesitamos, la que más necesitamos es que vengan a hacer fábricas o algo que produzca, pero las inversiones financieras que habían venido se van retirando porque el país se vuelve más inseguro y Estados Unidos, que aumentó sus tasas, se vuelve más seguro. Entonces, para ser claro, lo que se venía haciendo era insustentable. O sea, algún día esto tenía que llegar. Al gobierno actual le llega en el peor momento a nivel internacional. Como si esto fuera poco, una noticia que seguramente la veremos la semana próxima. Ayer termina de ser destituido el presidente de España, Rajoy, por un presidente nuevo, Sánchez, que es socialista, y Rajoy con Macri tenían muy buena llegada. Argentina con España siempre tuvimos muy buena llegada, pero ahora va a ser un gobierno socialista, quizás no nos beneficie tanto. Todo esto hace de que el presidente Macri tenga que replantear muchas de sus áreas. Esperemos que lo haga porque está todo muy lindo, los eslogans son bárbaros, los globitos amarillos, la felicidad, lo tenemos que lograr, pero hay muchos globos que poco a poco se han ido desinflando y que necesitamos que tengan un nuevo empujón. Vamos a un corte publicitario y tocamos el segundo tema de esta tarde.
Una semana tomada por la política, la nueva ley sobre trasplantes de órganos casi pasa desapercibida. Bueno, ustedes veían las imágenes de esta hermosa criatura, una nena Justina. Justamente la ley fue presentada con su nombre, Ley Justina, aunque después sea reemplazada por un número de ley, lógicamente. Justina falleció, desgraciadamente, a los 12 años de edad, en noviembre del año pasado. Fue alguien que, a quienes seguimos las informaciones, nos llenó de pena porque tenía unas ganas de vivir, no solamente atacando su problema, sino preocupándose por toda la gente que estaba esperando un trasplante. Y así ella lo hacía ver. Justina necesitaba un trasplante de corazón y no le llegó a tiempo. Por eso, lógicamente, falleció. A raíz de eso, se volvieron a movilizar muchas entidades, ONG, que proponían el cambio de la ley vigente hasta hoy sobre trasplante de órganos. En la ley, como ustedes sabrán, establece de que si uno quiere ser donante, lo tiene que comunicar en su documento, en el momento que va a sacar el documento, o cuando se hace algún trámite y uno quiere cambiar su posición, dice, bueno, yo quiero ser donante. En caso de que me pase algo, pongo a disposición mis órganos que sean útiles para hacer trasplantes. La nueva ley, este tipo de ley, era bastante compleja, había muchos mitos alrededor de esto, de que iba a llevar a de que se vendieran órganos, porque se desconfiaba de que al encontrarse con una persona fallecida con un documento que autorizaba el trasplante, se hiciera cualquier cosa con esos órganos. Bueno, lógicamente son todas cosas que, como son relativamente nuevas, a pesar de que ya van muchos años de los trasplantes, nos llevaban más a desconfiar que a confiar en el sistema. El INCUCAI es un ente muy serio, con mucha responsabilidad, se maneja con un orden que le corresponde a cada uno de acuerdo a la receptividad que tiene de algún donante, si está en primer orden, en segundo orden o en tercer orden, para poder recibirlo. No se saltean esos órdenes, no es que porque, salvo de que no sea compatible, suponte, hay un riñón disponible y yo lo necesito, pero no soy compatible, le va a tocar lógicamente al que está detrás mío en la lista, pero que sí es compatible con ese riñón disponible. Esta ley que se está gestando y que va a salir en la semana próxima con seguridad, establece totalmente opuesto a lo que teníamos ahora. Si uno no quiere ser, y se los dejo bien claro, si uno no quiere ser donante, tienes que especificarlo, al revés de lo que era antes. Antes, si queríamos ser donante, decíamos sí, quiero ser donante. Ahora va a haber que decir no, no quiero ser donante en caso que uno esté en desacuerdo. Si uno fallece en un accidente o en lo que fuese, que hay la posibilidad de que alguno de los órganos puedan ser utilizados, reutilizados en una ablación, automáticamente se va a hacer. Los médicos están autorizados para hacerla. ¿Por qué? Porque esa persona no dijo de que no quería ser donante. O sea, que todas aquellas personas que en el momento de fallecer automáticamente pasan a ser donantes si lo quieren o no lo quieren. ¿Por qué? Porque al no especificarlo ya están diciendo de que sí, que están dispuestos a hacerlo. Esto nos lleva a una situación mucho más sencilla, mucho menos traumática, sobre todo con la familia. Cuando desgraciadamente en nuestra ciudad hemos tenido muchísimos casos de chicos, fundamentalmente de chicos, con accidentes motociclistas y que quedaban en ese estado vegetativo, se lo considera muerto, se lo considera fallecido cuando ya no hay actividad cerebral. Entonces es el momento justamente que se le comunica a los familiares más directos
de si está dispuesto a hacer la donación de órganos o no. Momento terrible, el momento en que ninguno de nosotros estamos capacitados sentimentalmente, aunque mucha gente lo ha hecho y en buena hora que lo hayan hecho, pero nos toman en un momento en el que no estamos como para decidir semejante responsabilidad. Acaba de fallecer un familiar directo, un hijo, un sobrino. Tomar la decisión de la donación de órganos en ese momento en que nos lo comunican es durísimo. Entonces, ¿qué se producía? Lo vamos a ver, no hay tiempo, no hay, son horas en los que se puede hacer y después ya no se puede hacer más. Entonces, esta ley nos va a llevar hacia una resolución mucho más rápida, más sencilla y que no va a influir la decisión de los familiares sobre el fin de los órganos de esa persona. Con lo cual, le va a quitar la responsabilidad a aquellos que la tenían que tomar en su momento, por cuestiones religiosas, por cuestiones de sentimientos, de decir estaré haciendo bien. No es fácil en un momento tan dramático que nos pongamos a pensar de que hay, y escuchen bien esta cifra, 8.000 personas que están esperando un trasplante de distintos tipos de órganos. Pero en este momento en el país hay 8.000 personas esperando trasplantes. Y lógicamente, desgraciadamente, hay mucha gente que podría haber sido donante y como no lo especificó, no se puede hacer la ablación. Entonces, el que está esperando un hígado, un riñón, un corazón o lo que sea, no puede recibirlo porque el fallecido no era donante y los familiares ante esa situación prefieren, muchas veces lo han hecho, y como dije anteriormente, felizmente, de optar por sí, por donarlos, porque eran conscientes, porque en algún momento se les explicó, a pesar de que en el momento que se lo comunican, lógicamente que los médicos están preparados para explicarlo, para que la gente sepa de que tomando esa decisión puede salvar otras vidas o mejorar otras vidas. Justina no tuvo la oportunidad. Falleció muy chiquita, llena de esperanzas, de vida, que nos conmovieron a todos, pero recordemos que detrás de ella, una chica encantadora, que muchas veces también influye eso, el hecho de ver una niña tan bonita, con sus hermanitos alrededor, nos conmueven más, pero porque los otros son invisibles. Los 8.000 que están esperando no son invisibles, lamentablemente, por más de que haya publicidades del INCUCAI que nos sugieren la donación de órganos, son 8.000 personas que no las tenemos en cuenta, por lo menos nosotros, lógicamente aquellas familias que están con la necesidad de recibir un trasplante de alguien de su entorno, ni hablemos de aquel que el trasplante es directo para él. Lógicamente que esa gente sí lo ve esto a diario y lo vive a diario, pero la mayoría que felizmente no fuimos tocados por pasar por una situación tan dramática, no es así, y esta ley va a favorecer para que se cumpla de otra manera la necesidad que hay de donación de órganos. Argentina tiene un porcentaje dentro de lo que es Sudamérica, un porcentaje bastante respetable de donación, pero no lo que se necesitaría. La cantidad de donantes que se necesitan es mucho más alta de lo que realmente se ofrece para poder suplantar los órganos de estas personas que lo están esperando. Entonces, esta ley está en marcha, es muy probable que la semana que viene ya salga y que se ponga lo más rápido posible en uso para que nos evite situaciones dolorosas que son comprensibles y que son lógicas, pero que no tienen que pasar por la decisión de un familiar directo en un momento tan dramático. Así que
Les quería explicar todo esto por el origen de la ley, por las necesidades que tenemos de que esto se cumpla y de que seamos conscientes de que la necesidad de donar órganos tiene un efecto que lo están esperando más de 8.000 personas en nuestro país. Bueno, con esto, a pesar de que es una noticia, digamos, triste, pero a su vez esperanzadora en el hecho de lo que puede llegar a pasar posteriormente, de que se salven muchas vidas a raíz de algo triste, pero que vayamos por el buen camino de la solidaridad que se necesita en casos como este. Les agradezco su atención. Ustedes pueden ver al pie de su pantalla de que si quieren volver a ver este programa lo pueden ver en YouTube en el momento que lo quieran. Se sube todos los días sábados, de ahí en más ustedes los pueden volver a ver. Les agradezco su atención y nos encontraremos el viernes próximo nuevamente en Noticias de la Semana vistas desde San Francisco. Muchas gracias.